el sorteo de los 6 millones en el que se pueden ganar todo esto que está apareciendo en la pantalla, que es lo necesario para ser súper creativo, incluido una cámara Instax y una cámara de video. Si quieren participar en el sorteo, no esperen. Tienen que participar en el sorteo porque está demasiado padre el premio. Les voy a dejar la forma para participar en la descripción para que vayan y la chequen. Es súper fácil, solo tienen que suscribirse, dejar un comentario, pero porfis chequen la descripción para ver todas las reglas. En el video del día de hoy haremos ideas para regalar, que yo sé que son las que les gustan. Son ideas que son asquerosas, pero que también son kawaiis y que seguro les van a gustar a sus amigas o amigos. Díganme en los comentarios si tienen a alguien en mente para hacerle esta idea. Y ahora sí, empecemos con el tutorial. Empecemos con estas ideas que pueden ser un poquito asquerosas, pero que son muy kawaiis y seguro les gustarán a tus mejores amigos. Para hacer la primera idea, que es este bañito que en realidad es un dispensador de dulces, necesitamos un vasito de unicel como este, que luego es en donde te traen las salsas o ese tipo de cosas cuando pides comida. También necesitamos un pedazo de cascarón de huevo grande que vamos a convertir en las siguientes piezas. Cuando las tengas listas, ahora sí podemos seguir con el procedimiento. Vamos a utilizar esta pieza y la tira larga y con ayuda de una regla vamos a hacer una marca a los 5.5 centímetros. Esa marca se va a convertir en un agujero que sea lo suficientemente grande como para que pase un palito de madera, como este. Si el palito de madera pasa perfecto, entonces podemos seguir con el procedimiento. Lo que vamos a hacer es utilizar esta tira para pegarla al contorno de la pieza que tenemos. Lo que yo voy a hacer es marcar con la regla justo donde queda cada lado y después voy a pegar para que me quede así. Nos va a quedar esta figura como de una cajita o algo parecido. Y ahora empezaremos con el mecanismo para el dispensador de dulces. Para hacerlo necesitamos uno de estos tubitos de papel de baño y lo vamos a cortar para que nos den las siguientes piezas. También necesitamos un palito de madera. Lo que haremos es que en uno de los círculos vamos a dibujar dónde está el centro y lo vamos a perforar. Que sea lo suficientemente grande para que por ahí quepa el palito de madera. Acomoda este círculo para que quede a una distancia más o menos así, como este pedacito de tu dedo, luego el circulito y luego libre. Y en este espacio libre que nos quedó vamos a tomar una tirita del mismo rollo de papel de baño y la vamos a ir enredando. Esto va a ser como un topecito para que no se mueva el círculo. Te deberá de quedar algo así más o menos. Ahora la otra pieza que hicimos la vamos a pegar encimando estas orillas para que nos quede como un tubito pero con una sección rectangular al centro. Y ya que esté pegado, lo vamos a unir con la otra pieza que teníamos hecha, así. Y ya nada más falta tapar con el otro circulito que nos había sobrado. Y tenemos el mecanismo perfecto para que funcione nuestro dispensador de dulces. De hecho, si te fijas, es muy parecido al de la máquina de regalo sorpresa. Este mecanismo lo vamos a poner así. Y ahora checa que se mueva, que funcione bien. Y te fijas que necesitamos algo para sostenerlo del lado izquierdo. Entonces le voy a poner este topecito para que se sostenga y no se mueva. ¡Listo! Ahí no se debería de mover. Y en la parte de arriba vamos a pegar esta pieza que es como una V, pero fíjate, debe de ir pegada al ras de nuestro mecanismo para que cuando gire se tape y no se salgan los dulces, que caigan solamente en esta abertura. Aquí, como te darás cuenta, yo no hice caso a este paso y lo pegué un poquito separado y después me di cuenta de que había cometido el error, por eso no cometas el error, no dejes este espacio que queda aquí. Pero bueno, seguiremos trabajando. Toma el vasito y lo que vamos a hacer es marcar las orillas para poder cortar una media luna para que pueda entrar en el mecanismo en la parte de abajo y que los dulces caigan ahí abajo. Vamos a hacer lo mismo con la tapa, entonces yo la voy a poner para medir más o menos en dónde están los cortes y luego vamos a cortar ahí en línea recta. Y bueno, en resumen, si tenías dudas, el vasito entra así, la tapa arriba y este es nuestro mecanismo como de sanitario tacita de baño. Pero espérame, todavía no terminamos, yo no quiero que se vea el mecanismo, entonces lo vamos a tapar con esta pieza que nos faltaba. La tapita la vamos a pegar con cinta así para que se pueda levantar fácilmente. El vasito lo vamos a pegar con silicón frío para que no se mueva. Y también nos falta la tapa de arriba que podemos hacer con las piezas que nos faltaron. Lo voy a pintar utilizando spray amarillo porque es un color súper feliz. Y después voy a utilizar nuestra plastilina favorita de Foamy para decorar las orillas.
¡Listo! Así luce nuestro bañito hasta ahora. Voy a utilizar el otro pedazo de tapa para hacer esta figura de cartulina, que es una tapita que voy a poner aquí para que todos los dulces caigan en el vasito. Se vería así si estuviera abierto. Y lo último que falta, crafters queridos, es hacer la carita kawaii. Yo busqué en internet la que más me gustara y es la que hice. Lo más fácil es hacerla con marcadores y ponerle los detalles con pintura. Mira, ¿a poco no se ve súper lindo? Me encanta esta idea porque es un bañito que puede ser algo asqueroso, pero en realidad se ve súper kawaii y divertido porque le puedes poner dulces en la parte de arriba, aquí. Después bajas la palanca y salen un montón de dulces. Dale like si también amaste esta idea. Yo además le agregué esta popó falsa para que se viera mucho más dramático. ¿A poco no es perfecto para regalárselo a tu mejor amiga? Vamos con la segunda idea, que es esta cajita de regalo que parece un rollo de papel higiénico. Necesitamos una cajita de papas Pringles chica y un rollo de cinta grueso en el que quepa nuestro bote de Pringles. Vamos a hacer 2 círculos del contorno de nuestra cinta en un material grueso. Yo estoy utilizando cascarón de huevo. En uno dejé el contorno y en el otro no. El que no tiene el contorno es porque lo vamos a meter a nuestro bote de esta manera y lo vamos a pegar justo aquí en la orilla. Y al otro le vamos a hacer un contorno más chico del tamaño de un rollo de papel de baño real para ponerlo justo del otro lado. Para que nuestro papel de baño quede gordito necesitamos una tira de cascarón de huevo que vamos a enrollar a algo como este silicón frío y lo vamos a pegar justo aquí en el contorno, fíjate, así. Ahora nuestro rollo ya se ve mucho más gordito, ¿verdad? Y aquí te va un truco. Para que el papel de baño se vea más gordito, lo vamos a perfeccionar utilizando un pedazo de cartulina. Vamos a hacer un círculo de la parte de arriba, hay que dejarle flequitos para que se pueda pegar a los lados. Y también le vamos a hacer flequitos al centro para pegarlos de esta manera. Los de las orillas hacia abajo, recuerda utilizar pegamento en barra para que no te queden bolas. Y los de adentro los vamos a poner abajo de la figura. Y esto va a hacer que quede mucho más gordito, perfecto y pachoncito. Necesitamos además otra tira larga que vamos a utilizar para enrollar. Y este va a ser nuestro sobrante de papel de baño en el que puedes escribir una carta o simplemente para darle ese efecto real. El centro se lo voy a pintar un poquito más oscuro con un degradado para que parezca un rollo real. Y le voy a ir haciendo las tiritas que tienen los papeles de baño que son como punteadas. Recuerda que todos los detalles pequeños son los que marcan la diferencia. Ahora en el segundo cuadrito le voy a hacer la carita kawaii. Y ya nada más falta enrollarlo, llenar la parte de abajo con lo que quieras poner. Yo voy a poner chocolates, este corrector en forma de caracol, unas cintas washi y tenemos el regalo perfecto en una idea un poco rara, quizás asquerosa, pero divertida. Muy importante, escribe la carta en el pedazo que nos sobró y listo, tenemos esta idea increíble. ¿A poco no está súper linda y fácil? Dime la verdad, ¿cuál te gustó más? ¿Esta caja que parece un papel de baño? ¿O el dispensador de dulces que parece un retrete?